Buenos días, profesora. En esta ocasión vamos a exponer el avance de nuestro caso de estudio. Somos el grupo número 9, el cual está conformado por Brittany Gamarra Tuesta, Renato Dávila Minaya y quien les habla, Ashley Metienzo Vargas. Nuestro caso de estudio ha sido titulado Formulación de la función de utilidad marginal de la empresa textil Lima Bonita. A continuación, mi compañera Brittany va a dar inicio con la introducción. Introducción. La empresa textil Lima Bonita es una mediana empresa con más de 5 años en este rubro. Está ubicada en el centro de Lima y se encarga de fabricar únicamente polos de poliéster. El administrador de esta empresa textil informó que se estima que la producción de ellos se ve expresada en funciones de ingreso y costo, dadas estas en soles, como se muestra en la siguiente tabla. Función de ingresos, 16x² más 4x más 600. Función de costos, 2x² más 6x más 1500. Debido a que se desea formular la función de utilidad marginal para esta empresa y la utilidad marginal aproximada por la venta de 500 polos, se requiere hacer uso de las funciones estimadas para los ingresos y costos. Haciendo uso de ambas funciones, podremos hallar la función de utilidad y paso seguido se podrá formular la función de utilidad marginal de esta empresa. Una vez formulada la función, podremos calcular la utilidad marginal aproximada por los polos. A continuación, mi compañera Ashley les hablará sobre los objetivos que tenemos para este proyecto. Para el desarrollo de este caso de estudio, hemos utilizado el tema de la semana 3, el cual es análisis marginal. En base a los objetivos, tenemos como objetivo general formular la función de utilidad marginal de la empresa Lima Bonita. En objetivos específicos, contamos con calcular la utilidad marginal aproximada por 500 polos. Enunciar la función de ingreso de la empresa Lima Bonita. Y por último, tenemos como objetivo enunciar la función de costo de la empresa Lima Bonita. Revisión bibliográfica. Análisis marginal. Cuando se establece un punto de equilibrio distinguido entre dos variables en el que se cruzan estas dos, se dice que estamos ante el punto de análisis marginal. A partir de este punto, podemos indicar que se encuentra el óptimo de operación y de maximización de las empresas, que les permite obtener mejores ingresos, mejores resultados, mejores beneficios. Básicamente, las empresas utilizan esto como una herramienta para tomar decisiones, los cuales deben de ser y tener beneficios para la empresa. Como hemos indicado, este análisis nos permite tomar decisiones para nuestra empresa. Pero básicamente, ¿cuáles son los tipos de decisiones? Las decisiones que podemos tomar serán relacionadas a las ventas y a la producción y el precio de nuestra empresa. A continuación,
Mi compañero Renato va a continuar con esta exposición. En el análisis marginal debemos considerar múltiples escenarios. De ello nace el beneficio marginal, que es la aproximación al beneficio de vender una unidad adicional. Esta se puede representar dentro de la tabla como P' de X, que equivaldría a la derivada de P sobre la derivada de X. También contamos con el ingreso marginal. Este de aquí nos hace referencia a poder llegar a vender una unidad adicional. En la tabla lo podemos representar como R' de X, que equivaldría igual a la derivada de R sobre la derivada de X. Finalmente, contamos con el costo marginal. Esto también lo podemos tomar como la producción de una unidad adicional sobre el costo. En la tabla lo encontramos como C' de X, que a su vez sería la derivada del costo sobre la derivada de la variable X. En pocas palabras, el costo marginal podemos considerarlo como la unidad extra que se está tomando para poder aplicarle al costo. Es decir, de una venta de 50 polos de poliéster, yo quiero saber cuánto me costaría el número 51, es decir, una unidad adicional. Igual manera, con el ingreso marginal podríamos interpretarlo de la misma manera, solo que en vez de tenerlo como un costo, nosotros nos ponemos como empresarios y ahí podríamos considerarlo como la unidad de vender un polo de poliéster adicional. Para poder resumirlo, el costo marginal es la tasa de variación del costo, que esta a su vez se representa con la letra o variable C, que significa el costo de la producción. Esta a la vez podemos decir que va a estar representada en X unidades, X unidades producidas. El ingreso marginal, en la misma manera, es la tasa de variación del ingreso. Esto de aquí lo hemos visto representado como la letra R, que a su vez podemos interpretarlo sobre las X unidades producidas. Bueno, ahora conozcamos a la derivada. Dado que en el cuadro anterior hemos mencionado acerca de ella, podemos tomar como la derivada a la variación de una magnitud en infinitas cantidades. Es decir, matemáticamente podríamos considerarlo como que en un punto se va a estar cruzando en una pendiente sobre una recta, pero no una recta cualquiera,
sino estamos hablando de una recta tangente que puede estar sincronizada a dicho punto. Para tomarlo y entenderlo un poco mejor, si nos fijamos a nuestro alrededor, podemos tener muchos ejemplos de derivada. Uno de ellos puede ser la rapidez. Nosotros sabemos que la rapidez es algo constante, pero esta de aquí tiene un propósito también en la derivada. Por ejemplo, ponemos una moto en una autopista. Sabemos que la moto va a estar avanzando constantemente en un cierto tiempo. La derivada de la posición de la moto con respecto al tiempo es su velocidad. Entonces podríamos decir que la derivada de la posición de la moto va a ser la velocidad. Y así podemos tenerlo en muchos ejemplos. Algo adicional. Por ejemplo, en matemática podríamos hablar acerca del volumen. La derivada del volumen es la superficie o la área. Al igual manera, la derivada de la superficie es la distancia. En el ejemplo que estamos poniendo, vamos a decir que la función derivada es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de la variable independientemente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio de media de la función en un cierto intervalo. Cuando el intervalo es considerado para que la variable independiente se tome cada vez más pequeño. Por ello, el concepto de infinitas cantidades. Dentro del concepto de la derivada, podemos tener su función. Esta es representada como f' de x, pero a la vez podemos considerar un punto, dado de que esta misma pasa a través de una recta tangente sobre dicho punto. Entonces, consideramos que el punto C va a tener una relación con respecto a X y podemos definirla de la siguiente manera. F' de C es igual al límite donde C se aproxima a 0. Esto va a estar en una función f c menos h menos la función de c sobre h. Esta es el concepto de la derivada y a la vez la función de la derivada. Esto se va a cumplir siempre y cuando el límite de la función mencionada exista. Para finalizar esta exposición, la cual está basada en nuestro avance de nuestro caso de estudio, queremos presentar las referencias bibliográficas. Para este caso, hemos utilizado el libro titulado Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía. También los artículos que han sido titulados como Análisis marginal, Guías de matemática para economía y ciencias sociales, y por último, la comprensión de la derivada como objeto de investigación en didáctica. Muchas gracias.